dice, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, dice, y duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, ¿no? Fíjate, el reino Jesús está hablando, no está hablando, es Jesús, ¿no? Diciendo, dice, así que el reino de Dios, dice, el reino de Dios, dice, cuando un hombre echa semilla en la tierra, echa semilla en la tierra, duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece, sin que él sepa cómo. Dice, porque de su yo lleva fruto, la tierra primero hierba, luego espiga, después grano, llenó en las espigas. Entonces, es una realidad que no habla de aquí Jesús, no habla del reino de Dios, de la semilla, de la semilla. La semilla es la palabra, ¿no? La palabra. Entonces, aquí le decía yo a Marcos que pusiera, ¿ha puesto la semillica? Sí, se ve, exactamente. Esa semilla son lentejas, sí, lentejas. Simplemente que las lentejas de ahí están a través humedecidas, o las papel, eso se hacía en la escuela cuando éramos pequeños, ¿no? Todavía lo hacen, pero fíjate, para que germine exactamente. Pero yo estaba pensando una cosa, que si esa lenteja llega, por ejemplo, un pájaro y se la come, un pollo, cosas así, ¿va a germinar? ¿No? ¿Por qué? Pues se la comía. Date cuenta, pues, es así. Cuando Jesús nos habla, no de la parábola también del sembrador, cuando se siembra la semilla, dice que llegan y se quedan, no a flor de la tierra, llegan los pájaros y se lo comen. Entonces esa semilla no va a dar fruto. Entonces, en este caso, el Señor me mostraba que era así con nosotros a través de la palabra de Dios, ¿no? Cuando nosotros recibimos una palabra, ¿no? La palabra se engendra en nuestro espíritu, ¿no? Se engendra en nuestro espíritu. Pero en este caso, el enemigo no está, no lo quiero nombrar, ¿no? El enemigo no está ahí, no, sino que a través de nuestros instintos, ¿no? Del hombre natural, de la mujer natural, ejerce, ¿no? Para que esa semilla de Dios no termine. Entonces es una realidad que a través de la duda, a través de la incredulidad, se apaga la semilla, ¿entiendes? Y ya puede hacer mil cosas. Si no está la semilla no puede dar fruto, ¿entiendes? Es una realidad. Entonces es ahí, por lo menos para mi vida y para vosotros, yo lo comparto, la necesidad cuando se una palabra de Dios. Por supuesto que a veces no vamos a entender todo lo que dice el predicador. Si el Espíritu Santo quiere, sí, pero algo se coge. Hay una palabra que tú coges, hay algo que tú coges y que te apoderes. No permitas que venga la incredulidad, no permitas que venga el enemigo y te la robe. ¿Entiendes? Porque si te la roba, no va a tener fruto. ¿Saben? Muchas personas que han pasado, bueno, por aquí, ¿no? Pues todo el tiempo que, en este caso, que yo estoy en el Señor, ¿no? Han pasado de personas cantidades, ¿no? Y estas personas han sido engañadas por el mismo enemigo, ¿no? ¿Entiendes? O en este caso siguen como cuando estábamos, en este caso en la Iglesia Católica. Y como dice, me parece que era el sacramento o el mandamiento, por Pascua Florida una vez, ¿no? Y a la iglesia. Y ya está, ¿entiendes? Tiene que crecer en nosotros. Por ejemplo,
hemos visto, esta era la segunda, Rey. La primera era la donde está, ahí está. Mira, ahí hay lentejas y también hay trigo. Hay trigo. ¿Entiendes? Eso a través de la humedad. Vamos a ponerle que eso es a través, es necesario, en este caso, de cómo hemos alabado al Señor. Todo eso es rocío del cielo que humedece la semilla, ¿entiendes? Para que lleve fruto. Ahora, lo que habías puesto el otro y el final. Sí, señor. Ahí están las lentejas que ya ha dado su rompimiento. Date cuenta que el fruto de la semilla no es que nace de fuera para adentro, de dentro para afuera. Ahora, ¿qué es lo que está sembrado en nuestro corazón? ¿Entiendes? ¿Qué es lo que está sembrado en nuestro corazón? Hasta incluso yo diría que es muy bueno que vengamos, por supuesto, que estemos en la presencia del Señor, alabando al Señor y todo eso, pero que sepas, eso es yo le diría, para que lo entendamos, yo me explico mejor, la humedad para la semilla, el rocío para que esa semilla pueda crecer. Pero sabe que nosotros tenemos que dar fruto de adentro para afuera, del espíritu, de la nueva naturaleza. Sabes que cuando llega el enemigo y te dice, todo esto es mentira, tú sigas tu rollo. Esto es mucho bla, 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 pero nada, ¿entiendes? Muchas veces caemos, es una realidad. Pero todo eso es un engaño. Lo mismo que ocurrió con Adán y Eva, todavía sigue con esa estrategia con nosotros. Hay un fruto. Amén. Aleluya. Perdón. Bueno, no quisiera. Bueno. Dice así. Dice Jesús en el 30, versículo 4:30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Aunque ¿qué parábola lo compararemos? Estamos en Reina Valera, ¿eh? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todos los hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Es el fruto del reino, no en nosotros, en nuestras vidas. Por ejemplo, no es que a veces no es que va a sentir un trueno, ¿entiendes? Muchas veces sí, ¿no? Y otras veces simplemente el engendrar el espíritu es que tú creas lo que te has cogido para ti. Dice así, dice en el 33, con muchas parábolas como estas, le hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Esto es muy importante también, ¿no? Es muy importante de que como ya lo hemos oído muchas veces, todos tenemos fe, ¿no? No ha sido dado, no es que tenemos fe natural. ¿Quién cree que mañana vaya al trabajo? ¿No cree nadie tiene fe que vaya a ir al trabajo? Bueno, cualquier cosa, ¿no? Yo tengo fe de que mañana voy a estar con mi perra allí en las yucas, ¿no? Oye, y tengo fe, ¿entiendes? Y lo creo, ¿entiendes? Es una fe natural, ¿entiendes? Pero está la fe sobrenatural que no ha sido dada, ¿entiendes? Pero hay lo que me gusta es que cada uno tiene su medida de fe conforme, pero dice con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, lo que podían entender, ¿entiendes? Es muy importante, muchas veces por mucho correr, ¿cómo dice ese? No se llega antes. Entonces es muy sabio poder entender lo que
lo que en este caso el Señor no está, no está explicando, ¿no? Dice, sin parábola no le hablaba, aunque sus discípulos en particular, dice, sus discípulos en particular le declaraba todo. O sea que a los discípulos le era otro trato, le explicaba todo también, le preguntarían todo también. Le dirían, bueno, sobre todo Pedro, yo me di cuenta en los evangelios que era así, era muy lanzado, era el que le preguntaba todo. Entonces, vamos a ver esta, mira, fíjate. Aquel día, en el 35, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Él, despidiendo a la multitud, dice, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echada las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabeza, y lo despertaron. Le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No? Levantándose, reprendiendo al viento, dijo, y al mar, callar, enmudecer. Y cesó el viento y se hizo grandes bonanzas. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Si puedes buscar, bueno, Marcos, no como estamos leyendo, Marcos 4, no. En el 40, voy a ver lo que dice aquí en la nueva versión. Un poco. Dice, en el 40 aquí en la nueva versión, dice, en la nueva traducción viviente, en el 40 dice, luego él le preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿No? El miedo se come la fe. Dice, ¿por qué tienen miedo? Dice, ¿todavía no tienen fe? Cuando tú tienes miedo, ¿no? ¿Cuántos de aquí han sentido el miedo? ¿No? Todos hemos sentido miedo. Ahora, está también el miedo natural, ¿no? Y está el miedo sobrenatural, que no viene de parte de Dios. Entonces, es ahí cuando tenemos ese miedo muere la fe. Muere la fe, ¿entiendes lo que es? Entonces, ¿qué esperamos ver? Nada. ¿Qué esperaban los discípulos? Pues los discípulos esperaban ahogarse. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué estáis así? ¿Por qué tenéis miedo? Dice, entonces, dicen los discípulos, temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Para ellos era un descubrimiento nuevo. ¿Quién era Jesús? ¿No? Que hasta incluso el mar, ¿no? Le obedece. El viento le obedece. Y sinceramente hay cosas que el Señor tiene para nosotros que nos vamos a asombrar. Yo ahora me viene en memoria, yo recuerdo cuando estaba aquí el pastor Juan Carlos, ¿no? Cuando estábamos allí detrás del paso, que íbamos, no sé cuántas, una vez a la semana íbamos al castillo, pero lo que era en la torre, ¿entiendes? Arriba, que yo a veces subía y decía, ¿qué hace un chico como yo en un sitio como este? Después de darme el infarto, ¿entiendes? Pero recuerdo que llegamos y llegamos a interceder, pero no dentro de la torre, sino fuera de la torre. Y allí había un jaleo de perros. Guau, 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 guau. Digo, ¿esto qué? Mira, van a salir, no van a comer. Y recuerdo que dijimos así, ¡calla! Y enseguida, ¡fua!, se callaron. Para mí,
no vimos ni un perro. Esos son espíritus, ¿no? Que estaban allí, que no querían que nosotros intercediéramos y que nos fuéramos, no con miedo para abajo. Oye, pero totalmente no lo oímos en toda la noche. Hablemos con autoridad, ¿entiendes? ¡Calla! Y se callaron, ¿entiendes? Entonces, ¿qué? O sea, hay cosas que tú mismo dices, madre mía, ¿esto qué es? ¿Entiendes? Pues hay cosas que nos vamos a asombrar. ¿Ven? Es así. Fíjate, para ir resumiendo un poquito, ¿no? Dice, como los discípulos en la barca durante la tempestad, los cristianos atraviesan el mar agitado de este mundo, ¿no? Este mundo es un mar agitado, cada uno lo atraviesa de una forma, ¿no? Y yo recuerdo cuando, vamos, casi toda mi vida he sido confitero, ¿no? Pastelero, para que me entendáis. Pero a los últimos años de mi trabajo, por circunstancias cerradas en la cosa y me mandaron, el jefe tenía un negocio o tiene un negocio que son las gasolineras, ¿no? Entonces yo me mudé a la gasolinera y decían, cuando me veían, oye Ramón, ¿qué cambias? No, digo, sí, me he cambiado de manga. Claro, las mangas de donde echabas la nata, todo eso, pero digo, aquí no me puedo chupar el dedo, ¿entiendes? Entonces la cosa, os puedo decir que en aquel tiempo, porque claro, a través del ordenador, yo de pequeño me tocaba un ordenador, ¿entiendes? Tenía que, sobre todo el ordenador, y tener toda mi vida está allí, todo controlado, tanto de harina, tanto de esto, tanto de otro, y todo controlado, ¿no? Y te vas a la gasolinera y ves que hay gente por la mañana, sobre todo por las mañanas, que incluso te quieren engañar, ¿entiendes? Tienes que estar en el plato y en las tajas, ¿entiendes? Yo cuando, y cuando te equivocabas, en este caso de gasolina a gasoil, no quiero parte, ¿entiendes? Entonces no quiero parte, menos mal que el jefe tenía misericordia, se llamaba a un mecánico y en este caso con la bomba pues lo sacaba. Pero lo que quiero decir, que en aquel tiempo fue un tiempo para mí que más oré en toda mi vida. Más oré. Yo me iba todas las mañanas y me levantaba a la mejor, si estaba a las 7, a las 5:30 ya me levantaba, ¿no? Me arreglaba tal y cual, ¿no? Y entonces pues me ponía a orar, ¿no? Y Señor, te pido que no me equivoque, Señor, que el ordenador vaya, porque eso era otra cosa, fallaba más, madre. Que el ordenador vaya, que esto, pero todos los días, ¿entiendes? Dios fue fiel. Ahora, Dios fue fiel no significa de que no tuve problemas, ¿entiendes? Me querían engañar, o a veces me engañaban, ¿no? ¿Entiendes? Pero el Señor fue fiel. Y entonces, pues, en este caso, maduré, ¿entiendes? Maduré. Me refiero que en este, como dicen, atraviesa el mar agitado de este mundo. Hay circunstancias de todas clases. Hay circunstancias. Y nosotros, como los discípulos, vamos en la barca de este mundo, que a veces pasamos por tempestades. Pero ¿sabe una cosa? Que lo importante es que en este caso, que seamos conscientes que vamos, en este caso, Jesús está en la barca. Fíjate, dice que si Jesús está en nuestro barco, aunque no parezca, dice, aunque nos parezca que duerme, el naufragio es imposible, porque nuestra suerte está unida a la suya. Dice, notemos que Jesús estaba en la popa del barco, cerca del timón. El que llevaba el timón, Miriam, oramos, Señor, por Miriam. Cerca del timón. Jesús estaba durmiendo, pero estaba cerca del timón. Esto significa
que el que llevaba el barco, en este caso, aunque estaba durmiendo y con los ojos cerrados, ¿entiendes? Pero el que llevaba el barco estaba allí, en el timón, no, para que el barco no está seguro. Dice, este detalle nos recuerda que a pesar de las apariencias, Él dirige la barca. Los discípulos angustiados no comprendían cómo Jesús podía dormir en semejante situación. Y eso es lo que pasa, que a lo mejor hay... Bueno, voy a recordar otra cosa. Cuando operaron a mi esposa en este caso de cáncer, no. Entonces yo recuerdo que yo le decía a los médicos, digo, ellos me decían, su esposa, y quiero decir que eso no era mío, ni mucho menos, ¿no? No es que yo, ni tampoco que yo estaba todo el día arrodillado allí en el hospital, sino era dentro de mí, ¿entiendes? Yo decía, digo, bueno, ella va a salir bien. Yo lo creo, y ella dice, no tiene, dice, porque es un cáncer, en este caso dice, y lo que vamos a abrir es pues si está extendido por todo, era del estómago, ¿no? Entonces, cuando lo operaron y me dijeron, me miran, dice, ¿qué? ¿Cómo ha salido? Dice, pues mejor que nosotros nos suponíamos. Dice, porque se ha visto y entonces lo que eran todas las partículas cancerosas estaban todo en el estómago. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron parte del esófago y el estómago, ¿entiendes? Y entonces, pues, digamos que hicieron un injerto. Entonces, lo que quiero decir, no, que yo, en ese momento para mí, fue una alegría tan grande, ¿no? Una alegría tan grande, estaba tan grande. Oye, que no me quedé, como te diría otro, estaría ahí, ¿no? Pero yo, mi alegría, cogí, aunque me gustaba y me gusta comer, me fui a comer, ¿entiendes? Y yo mismo me decía, digo, qué malos tengo, ¿eh? Digo, aquí yo comiendo. Pero tenía una paz, esa paz que sobrepasa todo pensamiento, esa paz que simplemente viene de Dios. Y ahí estaba. Entonces, dice, y lo despertaron los discípulos, maestro, vamos a perecer, ¿no te importa? Dice, lo mismo sucede en nuestros días cuando pasamos por momentos difíciles. Solemos pensar que el Señor duerme y no se preocupa por nosotros. ¡Qué error! Él mismo dio la orden, pasemos al otro lado. Si Él dice pasemos al otro lado, si ha dicho hagamos esto, ¿no? Por ejemplo, esto de abrir ventanas, no es posible que puede venir a la mente porque viene, oye, esto de abre ventanas, entonces si antes éramos 15, entonces vamos a dividir el personal, ¿no? Pero vamos, pero la cosa está que si Dios lo ha dicho y yo lo creo, ¿no? Entonces vamos a perseverar y entonces el fruto se va a ver, ¿entiendes? El fruto se va a ver, ¿entiendes? Es ahí lo importante. Lo importante es creer. Pero fíjate, es más, si incluso nosotros, no si el pastor dice, lo ha dicho y lo creemos, punto, ya está. Pero si dijera algo que no está, este pastor o cualquier persona que no está al orden, a la palabra, entonces tenemos que ser conscientes y decir, pues mira, yo esto no lo veo así. Pero el orar, lo que el Señor quiere es que oremos, que perseveremos y lo respalda su palabra, ¿entiendes? Había unos cristianos que me parece que se llamaban los de Berea. Los de Berea eran cristianos nobles, pero una de las cosas de su nobleza es que, por ejemplo, que el pastor o en este caso los líderes decían cualquier cosa.
Y ellos iban a la palabra para ver si la palabra recordaba. Y eso no es con un espíritu, a ver si me entiendes. Voy a pillar a ver si no están engañando. No se trata de eso. Es para que tu fe misma, hay cosas que la conciencia, hay cosas que a lo mejor, oye, el pastor te dice algo, o los líderes te dicen algo, y tu conciencia te dice, oye, de momento yo no puedo hacerlo. La libertad de conciencia, ¿entiendes lo que es? O sea, la conciencia y todo eso, tenemos que, no quiero fomentar ni mucho menos la lupa y decir, bueno, voy a inspeccionarlo todo. Mencionar que los cristianos de Berea sí iban a la palabra y buscaban, ¿entiendes? Sí, ese respaldo, si era verdad de la palabra. Porque somos humanos, nos podemos equivocar, ¿no? Pero damos fe de que esto el Señor pues lo va a hacer, y lo va a hacer como Él quiere, a su forma, ¿no? Dice, los discípulos aún no habían aprendido quién era el Maestro. Si hubieran creído su palabra, hubieran estado seguros al llegar a su destino sanos y salvos, a pesar de la tempestad. Y eso es lo que nosotros cuando pasamos por tempestades, no, porque esa es otra cosa, ¿no? A veces nosotros venimos al Señor y creemos que ya todo está solucionado. Ya no tengo ninguna necesidad, ya no va a pasar tempestades. Va a pasar tempestades. Porque es a través de ahí, de esa tempestad, ¿no? Yo, como he dicho, cuando esto de Carmen, yo al final daba testimonio y decía, digo, me siento más hombre. Ni sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Pero yo me sentía más hombre. Me encuentro con más identidad. Yo ahora sé quién soy. Y sabía quién era, sabía que era en Cristo, ¿entiendes? Por eso, Cristo Jesús, no, en este caso no sabía, es posible que no sabía mucho de la palabra, de la Biblia, pero me agarré a Cristo, ¿entiendes lo que es? Totalmente. Cristo Jesús. Entonces, a pesar de la tempestad, Él nos prometió, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Tenemos que creerlo, todos los días está con nosotros. Es así, pero volvemos a lo mismo. El pájaro está queriendo quitar la semilla de nuestro corazón. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, en Mateo 28, 20. Con Jesús en la barca de nuestra vida, no tenemos nada que temer. Aunque parezca que Él duerme, las olas, el viento pueden sacudirnos, pero con Jesús siempre estaremos seguros. Confiemos en Él, suceda lo que suceda, Él tendrá control de cualquier situación. Amén. Un poquito más, que no nos vamos. Eso es fe, eso es confianza, ¿entiendes lo que es? Y tenemos que buscar todos los días de nuestra vida. No sé si la otra vez lo dije, por ejemplo, muchas veces nuestra mentalidad la tenemos, la mentalidad antigua, ¿entiendes? Yo creo que sí lo dije, pero es algo para decirlo. Una noche estaba en la casa y noto en este caso la maceta, la mata hace así. Pero si aquí no hay nadie. Digo, entonces me viene a la mente, si esto fuera sido en otro tiempo, porque tu mente, aunque es un otro tiempo, enseguida pensé, ¿esto es algo malo? ¿Y es posible que fuera algo malo? Pero me viene así una respuesta, yo creo que era el Espíritu, por supuesto. Dice, vamos a ver, ¿por qué no piensas que es algo bueno? Digo, pues yo ahora voy a pensar que es algo bueno. No como antes, cuando no te conocía, que cuando pasaba cosas así, entonces echaba sal, encendía mariposas, esto, lo otro, por miedo, ¿entiendes? Por miedo, por superstición. Digo, no, yo creo en Jesús. Amén.
Entonces aquí nos dice el problema, no la solución. Ahora, es una pequeña historia. Dice, los turistas se fueron al lago con su velero. Al lago con su velero. Gracias a una buena brisa, navegaban rápidamente. ¿Sabéis lo que es un velero? Un velero hoy en día sí que los veleros llevan motor y llevan vela, pero antes un velero era simplemente vela y eso funcionaba a través del viento. Entonces cuando había brisa, el barco funcionaba. En este caso dice, pero cuando se encontraron en medio de un inmenso lago, el viento cesó en pleno mes de agosto. Dice, el sol ardía y la superficie del agua parecía tan llana como un espejo. El tiempo pasaba, los viajeros pidieron a Dios que el viento soplara. Cristiano, que el viento soplara porque si no, es para pasarlo, ¿no? Estar allí en pleno mes de agosto y todo eso. Y si eso está ahí todo el tiempo, pues el barco no se mueve. Dice, pero nada cambió. La inquietud dio paso a la angustia. Y es a veces lo que pasa. Dice que la inquietud dio paso a la angustia. Ese es el primer proceso. Dice que, pero dice, no cambió. Entonces ellos oraron, pero no cambió nada. Entonces esa inquietud dio paso a la angustia. No sé si alguna vez te ha dado a ti angustia por la inquietud. Yo sí, ¿no? Por la inquietud. En este caso, mismo por el miedo, ¿entiendes? Y ellos dijeron, Dios no nos escucha. Dice, Dios no nos escucha. Dice, como diciendo, Dios no nos ha escuchado. Fíjate, mira, la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, en Reina Valera, Rey, dice, en el amor no hay temor. No. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces es así. Cuando nosotros somos conscientes que Dios nos ama, el temor va a venir. Y no digo que instantáneamente, automáticamente, el temor se vaya. Pero para eso tenemos que confesar, en este caso, leer la palabra. Leer la palabra, confesar las promesas. Pedir ayuda al Espíritu Santo. ¿Entiendes? No es que vamos a hacer así, automáticamente. Ya. A veces sí, pero otras veces no. ¿No? Entonces, dice, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, cuando tememos, ese temor nos castiga. Nos castiga. Porque es una fe negativa. Estamos viviendo lo que esperamos negativamente. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Entonces tenemos que buscar el amor, en este caso de Dios, y confesar su palabra, confesar sus promesas, ¿entiendes? Coger alguna alabanza, ponerla, ¿entiendes? Yo lo digo, ¿no? Ahora, lo dije los otros días también, ahora por ejemplo, me pongo canciones, ¿no? Hasta 724, también canciones ahí continuas que están con alabanzas. Y por las noches, pues sobre todo cuando llega, y si el Señor quiere que no duerma, no voy a dormir, voy a buscar algo, ¿no? Pero no por preocupación, sino a través de ahí, alabando al Señor o recibiendo esa alabanza. Entonces, pero nada cambió, la inquietud dio paso a la angustia. Dios, dijeron, Dios no lo escucha.
de repente percibieron un punto negro, ¿no? De repente, después de decir Dios nos escucha, dice, de repente percibieron un punto negro que se acercaba. Pronto reconocieron el barco del pescador en cuya casa se habían hospedado, que venía para socorrerlos. Después de uno de ellos se puso a reflexionar sobre este episodio y había pedido a Dios que el viento volviera a soplar, pero la realidad, esa no era la solución divina, ¿no? Ellos necesitaban regresar a casa sanos y salvos, ¿no? El viento solo era una solución posible. Dios tenía otra. No respondió conforme a la palabra de su oración, sino que lo hizo a su manera. Eso también es muy importante. Muchas veces decimos, está bien que vayamos al Señor y que le digamos, Señor, esto, pero no que lo haga. En este caso, ellos querían hacerlo, Señor, que venga el viento. Hasta incluso se angustiaron. Hasta incluso dirían, ¿cuántas cosas? ¿Entiendes? Dirían ahí. ¿Entiendes? Pero Dios lo hizo a su manera. Dios mandó, en este caso, a donde estaban ellos, al barco, al dueño con el barco, y los socorrieron y lo llevaron, en este caso, a puerto seguro. Dice, no le distemos la solución a Dios. Dice, no distemos la solución. Dios es más grande que nosotros. Él tiene todos los medios a su disposición. Simplemente, dice de nuestros problemas. Confiemos en Él. Él nos responderá, tal vez no de la manera que nosotros esperamos, pero su respuesta siempre será sabia, adaptada a nuestra situación. Amén. Entonces, es ahí la confianza, es ahí la fe, ¿no?, que tenemos que tener en el Señor. Fíjate, mira, como hemos leído en Juan, no, si tememos, el temor nos da castigo, ¿no? ¿Entiendes? Es una realidad. Por ejemplo, aquí Job, fíjate, mira, Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Fíjate, y Job leemos que era un hombre temeroso de Dios, que incluso hacía sacrificios por sus hijos, pero él tuvo que reconocer cuando hubo todo, que se ve que dentro de él había un miedo que no lo había confesado. Y entonces confiesa, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido, me ha acontecido lo que yo temía. Entonces tenemos que solucionar los temores, porque el temor, si te subes a un edificio, cosas así, pero son temores sobrenaturales, temores que somos conscientes que vienen del mismo enemigo. Amén. Pues hasta aquí hemos llegado, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor. Y pedimos a tu Espíritu Santo que la semilla, Señor, que el fruto, Dios, que tú has puesto, Señor, en nosotros, de la nueva naturaleza, que cada día crezca más en nosotros. A cada uno, Señor, a cada uno, según tu voluntad, según tú nos conoces, sabes cómo podemos entenderte, que tú nos des, Señor, entendimiento espiritual. Señor, en esta noche también queremos presentarte los enfermos, Señor, de tu iglesia, de tu cuerpo. Señor, somos conscientes, tú nos dices que por tus llagas nosotros somos sanados. Señor, también te pedimos por el pastor, Señor, que pongas tu mano. Pero como hemos leído, Señor, que tú lo hagas conforme tú veas mejor, Señor. Confesamos lo que creemos, Señor, que en ti hay poder en todo, pero que sea tu voluntad, Señor, en todo, Señor. Gracias, Señor, por todo, y también te presentamos
Señor, estas intercesiones que estamos haciendo, Señor, por ventanas abiertas. Señor, que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos des convicciones, Señor, a cada uno. Señor, que no lo hagamos por miedo, que no lo hagamos por una forma religiosa, sino que no lo hagamos siendo conscientes que somos reconquistados por tu Espíritu. Yo te pido que eso sea una realidad, Señor, en esta tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¡Aplausos!